Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 35 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud. 35 años, señoras, señores. Por favor, toda una vida. Una vida amando realmente a la salud y ayudando a la gente. Les cuento que el programa del día de hoy va a ser un programa de lujo por los profesionales que tenemos y por los temas que a menudo me dicen: Ana María, ¿por qué no hablas de esto? Ana María, ¿por qué? Bueno, hoy lo armamos gracias a sus inquietudes. Les comento que estamos con el doctor Fabiano Treras, que él es nefrólogo, especialista en clínica médica, exdirector médico del Instituto San Miguel, y va a hablar ¿por qué tenemos que cuidar los riñones? ¿Alguna vez lo pensamos? Son muy importantes. También estamos con el doctor Federico Lerner, que es médico farmacólogo, investigador clínico y, ¿qué temazo? Importancia de la investigación clínica como herramienta terapéutica de las enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, de difícil diagnóstico. Bueno, eso es todo un tema que nos puede llevar una hora realmente, ¿no? Yo digo, no existen las enfermedades poco frecuentes. Si en la Facultad de Medicina, en las universidades, no se enseña, no hay una materia que se llama enfermedades poco frecuentes, los médicos nunca se van a enterar que existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras o poco frecuentes. Entonces, estamos trabajando en eso, ¿no? Que haya una materia realmente para que el médico salga preparado. Obvio que no lo van a preparar en 8.000 enfermedades, pero la sospecha. Tendríamos que tener un censo para ver realmente cuáles abundan más en nuestro país. Pero bueno, no hay censo para muchas cosas. Ya lo vamos a lograr. Y también estamos con el doctor Nicolás Villasante, que es jefe de sección de andrología y cirugía reconstructiva del Hospital Alemán. El tema: desmitificación de la disfunción sexual eréctil, causas y tratamiento, porque todo tiene una causa y por suerte existe un tratamiento. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Fabiano Treras. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. Para poder entender cómo cuidar los riñones, que fue tu primer planteo, hay que poder entender qué es lo que hacen los riñones, que es una cuestión muy básica, que es manejar en parte nuestro volumen y contribuir a la formación de orina, ¿no? Entonces, desde el punto de vista simplista, nos ayuda a manejar nuestro volumen y a eliminar todas las sustancias tóxicas que tenemos, y también con algunas funciones endocrinas, donde ayuda mucho a fortalecer el hueso, aunque parezca raro, a formar los glóbulos rojos en otros procesos, para lo cual es fundamental que la función de los riñones, que es un órgano par, estén siempre óptimas. Como parte evolutiva de cualquier proceso orgánico, los riñones también envejecen técnicamente como desde su función de filtrado, su función de manejo del agua, de su función de la regulación de la presión, y con los años nos ponemos un poco más con una cierta dificultad en ambos riñones, y esto es normal, digamos, es parte fisiológica o habitual de los riñones, para lo cual es importante siempre sostener una conducta de vida a lo largo del año para evitar que este daño
sea impactado por otras enfermedades. Bien, ¿y en qué consiste que debemos cuidarlo? Primero hay que tener medidas que en realidad se cumplen parcialmente, que una es el control del agua, o sea, debemos tomar agua. En general, en una época hacíamos un cálculo estimado en función al peso, ya no lo hacemos más, más o menos estimamos la persona pesa más de 70 o menos de 70. Por otro lado, el consumo excesivo de sal no es bueno, claramente, porque el riñón es uno de los lugares donde se maneja el volumen de agua y la sal, para lo cual un exceso de sal genera también una cuestión de impacto. Algunos hábitos que no son los ideales, como el tabaco, y después entramos en algunas dismorfias o patologías como la dislipemia, la hiperglucemia o diabetes y todos los trastornos vinculados a lo metabólico, ¿no?, que pueden afectar al riñón. Entonces, hay cosas que podemos cuidar desde lo habitual, que es el agua, la sal, comer sano, no comer un exceso de proteínas, que eso ya es más técnico, pero en general no vamos a hablar de eso, sino comer bien y comer sano. Y por otro lado, el manejo de las cuestiones que tienen que ver con los hábitos, que sí podemos contar, y con las enfermedades vinculantes que van a impactar en el riñón. Como órgano que está unido a todo el cuerpo, siempre tiene impacto en cualquier enfermedad. Y por ejemplo, ¿quién se ve más afectado? Si uno tiene que hacer un censo, ¿el hombre o la mujer? En general es casi igual, lo que pasa es que hay patologías que son más prevalentes en las mujeres, para lo cual, por ejemplo, la diabetes, que va en parity con hombre y mujer, tiene un poco más elevado en mujeres que en hombres, y la diabetes es una de las enfermedades con mayor impacto renal. Lo mismo que la presión, la hipertensión arterial también es muy par entre hombres y mujeres, a pesar de que la mujer, al perder la protección estrogénica después de los 40 y pico, los 50, ya tiene mayores riesgos y se equipara al hombre, ¿sí? Bien, las mujeres tenemos un inconveniente, ¿no es cierto? Puedo hablar, la que trabaja todo el día, que no toma agua. O no quiere ir al baño. Y no queremos entrar a los baños de los bares, ¿está? Primero, que uno si tendría que entrar, tiene que, hoy, ¿no?, que cambió todo, tiene que entrar a consumir. Entonces, sale caro entrar a un toilet y pagar un té 800 pesos. La mujer que tiene un coche se lleva... Suma. Y no estamos acostumbradas de comprar una botellita de agua por la calle, porque estamos siempre apuradas y no podemos ir a un bar. Bueno, a eso yo te voy a contestar lo siguiente, que es una consulta habitual en las mujeres con infecciones urinarias, cómo manejo el tema para evitar los riesgos en las infecciones urinarias, que no sería el caso general, no voy a hablar puntual de eso. La hidratación es uno de los mecanismos que favorece el flujo, por lo tanto la eliminación de bacterias, y por ende el hacer pis es algo que debería ser lo más fisiológico posible, y la retención de orina, o sea, el estar, cosa que yo no puedo en mi caso particular, más de 5 o 6 horas sin ir al baño, que eso es, las mujeres pueden pasar 12 horas sin ir al baño, como si nada, es antifisiológico, ¿no?, porque eso genera a veces un espacio en la vejiga cargada en donde se pueden favorecer las infecciones. Se puede favorecer. Esto no es lineal, pero sí hay como un incremento. Por otro lado, también está el mito de que la mujer, si va a un baño público, puede adquirir cualquier cosa que pueda incorporarse, generar una micosis. Y eso no es así, porque tenemos una orina tan ácida que nos protege, salvo enfermedades, de cualquier incremento o incorporación de bacterias. Eso es bueno entenderlo. Sí. Por eso también uno de los mecanismos más importantes del riñón es manejar el ácido del cuerpo. Entonces esa acidez hace que nos mantengamos libres de gérmenes, ¿sí? Y a veces el abuso, saliendo un poquito de los baños públicos y entrando al baño privado, el abuso del bidet en las mujeres genera cambios en el pH urinario y favorece las infecciones ascendentes, urinarias ascendentes. Bueno, acá tenemos un especialista que lo puede decir, ¿no? Y el uso también de todos los elementos tópicos que usan las mujeres, los tampones,
Yo no sé mucho de los nuevos, ¿cómo se llaman estos dispositivos? Las copas menstruales, cuál es el impacto de eso en el canal genital de la mujer, no lo sé, pero asumo que, bueno, tiene que haber sido estudiado, ¿no? Tiene que haber sido evaluado. Exactamente. De pronto puede tener una persona un riñón más chico que el otro, Sí. diferente, ¿y por qué razones? Hay formas de nacimiento, de diferencia de tamaño de riñones, algunos son por mal desarrollo en la parte embrionaria, y eso genera en un niño, después en un adolescente y en un adulto, un crecimiento del riñón sano. Entonces es un riñón más chico, compensatoriamente el riñón que estaría en tamaño normal es el que crece un poquito más. Después están las formas adquiridas por algunas patologías en donde se puede producir una obstrucción, que es todas las patologías postrenales, que pueden hacer que el riñón también crezca anormalmente por sobrecarga de orina. O sea, puede crecer pero no se puede achicar. En general los riñones se achican con el tiempo siempre, que es lo que expliqué al principio. Y en forma no bilateral. Pero siempre simétrica. Todo en el cuerpo es simétrico, salvo que haya alguna patología concomitante que afecte. En general la afectación es siempre bilateral, salvo excepciones. Lo común es que los riñones se afecten igual, el derecho que el izquierdo, salvo estas cuestiones que estábamos hablando recién. Y por ejemplo, si hablamos de protección, ¿cómo lo podemos proteger? Proteger a los riñones. Exactamente. Bueno, la protección es un poco todo esto lo que hablamos. Bien. Y también en el caso hay una protección que es la protección corporal, y esto está más vinculado a la gente que hace deportes de alto impacto. Hemos visto lesiones graves en el tejido renal en la gente que hace deportes de altísimo impacto. Y ni te cuento si eso lo hacemos en un paciente que se tiene que trasplantar, en donde el nuevo riñón queda en una ubicación mucho más expuesta que los sacos renales donde están ocupados, que son bien protegidos. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego vamos a continuar y vamos a dejar así un signo de interrogación. ¿Qué pasa con los riñones y una columna vertebral muy desviada? Adelante con el corte tan pedido. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Continuamos con Hablemos de Salud, estamos con el doctor Fabiano Treras, como ya les comenté, él es nefrólogo. Y estamos hablando de un tema que, como le comentaba, no recuerdo de haberlo tocado en los últimos 10 años, ¿no? Más o menos eso es lo que me da en la mente. Y es un tema tan importante, el tema renal. Y yo insisto en las mujeres, que no tomamos agua, que quizá nos ocupamos de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestro trabajo y no de nuestros riñones. El tema que había quedado ahí, ¿qué pasa con una columna vertebral muy desviada y los riñones? Sí, bueno, es un poco capciosa la pregunta, porque si la columna se desvía durante la vida de la persona, asumimos que los tensores o los contenedores del riñón no se modificarían. Estoy hablando en potencial. Ahora, si una persona ya nace con una columna modificada, es probable que su anatomía renal también esté modificada. Dicho eso, en un adulto
que tiene deformación por su vida, por abuso de la columna, no debería haber una modificación adentro de la estructura renal. Sí pasa si uno tiene ese daño de la columna en el inicio de la enfermedad, a los 6, 7, 8, o nace con un montón de patologías que impactan en la columna y que generan trastornos en los niños, ¿sí? Hay una enfermedad muy frecuente que los chicos nacen con deformación de espina bífida y eso impacta directamente en la vejiga y en el riñón, que no es el caso en general. En general, una columna desviada no debería generar ningún inconveniente en la morfología y en el posicionamiento renal. Hablo en potencial porque, bueno, existen las variables de cambio e individualidad de cada persona. ¿Y qué tema íbamos a continuar tratando? No, lo que yo había sugerido era qué tratamientos hay dentro de la evolución de una insuficiencia en los riñones, ¿sí? Algo que vos preguntaste hace un rato es si los riñones se lastiman juntos, ¿no? Se enferman juntos, y yo te dije que la mayoría de las veces sí. Por lo tanto, cuando un médico nefrólogo tiene que hacer mediciones de la función renal o cómo evalúa la función renal, mide resultados como si fueran un solo órgano, a pesar de que son dos, mide como si fuera uno solo. La única forma de poder diferenciarlos es a través de la ecografía o de estudios más complejos. Pero desde el punto de vista bioquímico, uno mide solo una función, que lo hace en la sangre o en la orina. Con alguna alteración de estas variables que son bioquímicas o estudios complementarios, uno va viendo primero si es una patología aguda o si es una patología crónica. ¿Qué patología aguda vinculada a daño renal hay? Acá tenemos un corredor, la rhabdomiolisis en los pacientes con corredor o en las acidosis post-corrida, donde se genera muchísima carga ácida por deshidratación y eso impacta básicamente en la función renal aguda. A veces eso requiere internación, no estoy hablando de generalidades. Estas son las formas agudas. Otras formas agudas de daño renal son las infecciones vinculadas a gérmenes que producen impacto en el riñón. Y las formas crónicas de enfermedad del riñón son la diabetes, la presión, las enfermedades autoinmunes, enfermedades muy poco frecuentes. Hay un montón de variables que van dañando crónicamente el riñón, entonces por cada año de disfunción uno va midiendo el deterioro. Y eso se puede medir, es tangible, es medible. Hablaste de la diabetes y hablaste de la presión arterial. Son las dos más frecuentes. Sí. Bien, ¿quiere decir que diabetes se puede nacer con diabetes? En realidad hay varias formas de diabetes, yo no soy especialista de eso, sí te puedo decir que hay una diabetes que está vinculada al niño y hay otra diabetes vinculada al adulto. Ambos pueden dañar al riñón con la misma fisiopatogenia, ¿sí? Pero en general la diabetes que conocemos tipo 2 es la del adulto. ¿Sí? La tipo 1, que es la más del niño, o la del adolescente, o la de la gente joven, también ambas producen el mismo daño fisiopatogénico. Además que una empieza mucho antes y la que empieza en la adultez, 60, 70 años, es la que genera un impacto más tardío, un daño más tardío. ¿Y en cuanto a la presión arterial? Y la presión arterial en general, salvo excepciones, es un trastorno vascular por rigidez vascular crónica, por ejemplo, por los años uno se va poniendo más rígido y eso va generando, o sea que es una enfermedad de la cronicidad de la vejez, la presión arterial. Y lo que mucha gente no sabe, no es que no sabe, sino no lo piensa así, que los nefrólogos en general somos los que manejamos la presión arterial mucho más que los cardiólogos, porque el mecanismo fisiopatogénico de la hipertensión está en el riñón, por esa función endocrina que tiene el riñón. Después el corazón claramente tiene factores que modifican los vasos y demás, pero desde el punto de vista técnico, una hipertensión maligna muchas veces es tratada mejor por un nefrólogo que conoce el mecanismo de acción de la hipertensión desde el riñón hacia el cuerpo que desde el corazón hacia el cuerpo. Es muy común de las mujeres, ¿no es cierto? Porque el hombre le duele algo y se calla la boca, quizás. Pero la mujer se toma de la cintura y dice, ¿cómo me duele el riñón?
¿Duele el riñón? Los riñones en general no duelen, sí duelen cuando hay algo que expande su cápsula, que es lo que los cubre, pero lo más frecuente me pasaba cuando hacía asistencial y venía la gente de los camioneros, los de UTA, me decían, me duele mucho, yo debo tener algo en los riñones. En realidad lo que duele es la parte de la estructura, que puede ser lumbar, puede ser muscular, puede ser ósea. El riñón está muy bien protegido. Sí duele el riñón, sí genera dolor cuando hay algo que lo expande, un tumor, un crecimiento anormal del riñón y demás. Pero eso ya sería un dolor continuo, ¿no? En realidad Por es más momentos. sordo, el dolor del riñón es un dolor más sordo, más difícil de... a veces puede irradiarse, a veces no, pero no nos confundamos con el cólico renal, que sí genera dolor en la región del riñón y que sí tiene que ver un poco con el sistema de excreción del riñón, ¿no? De las vías urinarias. Ahí hay mucho espasmo, ahí hay mucho dolor, que es más espasmódico. El dolor del riñón, si uno lo tuviera que defender, es un dolor sordo que está puesto en un lugar. En cambio, el dolor del cólico es un dolor que es más espasmódico. Pero el cólico renal tiene, digamos, otra sintomatología más que el dolor, ¿no? Empieza el dolor en la espalda y después tiene una irradiación abdominal y genital, va para donde va la orina. Y a veces puede doler los testículos, la zona genital femenina. El dolor se irradia hacia donde va la orina. Se hablaron de muchísimas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué quedó ahí por el tintero que la maestra no lo está viendo y quizás sea muy importante recalcar? Primero, bueno, lo más importante de esto es saber que los riñones son órganos que son para mí vitales, claramente, y que manejan un montón de funciones y no solamente la formación de la orina. Uno piensa que uno hace pis y con eso es suficiente y que larga sustancias tóxicas. Tiene un montón de funciones y que el control y el cuidado son fundamentales, ¿no? Y el control lo puede hacer uno con un médico clínico, con un médico familiar, no importa quién. Ya evaluar un daño del riñón no es muy sencillo, no es complejo. En cuanto al color de la orina. Bueno, la orina cambia de color según el volumen de agua que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, y de hecho la parte de lo que hace el riñón es diluir o concentrar en función a nuestro volumen incorporado. Si uno tuviera que graficar el riñón, yo lo graficaría como una sandía, lo parto al medio, tiene la parte blanca, que es la parte donde están los glomérulos, donde se filtra todo, y la parte roja, que sería la parte medular del riñón, es la que maneja los volúmenes. Ahí, junto con la sal y otras sustancias, le dan color o no color al riñón. Y después están las pigmenturias, que son cuando el riñón se pigmenta, la orina se pigmenta por otras causas, por sangre, por bilirrubina, pero bueno, ya sería demasiado extenso. ¿Y cuánto aproximadamente se debe de orinar por día? Nosotros hacemos un cálculo de 100 centímetros cúbicos por hora. ¿Cuánto? 100 centímetros cúbicos por hora por día son 2 litros 400. Más o menos. Promedio. Eso es un estándar. A ver, uno hay gente dice, que orina ¿es más, mucho? hay gente que orina más, hay gente que orina menos, pero digamos es un valor. Los nefrólogos tenemos algo de hacemos todos cálculos. A veces sirven, a veces no. Pero somos todos con cálculos. Claro. Cálculo digo 100 centímetros cúbicos por hora, 100 por 24. Sí, porque las mujeres que somos las que más nos cuidamos, porque los hombres no se cuidan demasiado, cuando nos dicen, bueno, hay que hacer un análisis de orina, orinamos quizá 1,5 litros. Bueno, eso me ha pasado de que yo he pedido orinas 24 horas para ver función renal y 900 centímetros cúbicos. Le dije, pero señora, claro, usted no tomó agua, claramente, y te das cuenta por el color de la orina. Es súper concentrada, porque eso es un mecanismo normal del riñón, que es concentrar o diluir según la volemia, la cantidad de agua que tengamos o volumen líquido del cuerpo. Sí, para mí es un relojito hasta que deja de serlo, ¿no? Claro, y ahí es que falta enseñanza, ¿no? ¿De tomar agua? Claro, o sea, que el médico le aconseje, señora, usted no puede tomar... Lo importante de esto es que mucha gente cree que el mecanismo de la sed es suficiente, ¿no? Que yo tomo agua cada vez que tengo sed, y en general uno tiene que tomar agua independientemente del deseo de tomar o de la sed, porque en las etapas extremas de la vida, en los niños y en los adultos, el manejo de la sed es rarísimo, o sea, no hay manejo
pueden estar deshidratados y no tener ganas de tomar agua. Entonces es importante el incorporar, como bien vos decías, llevar una botellita a todos lados, que es lo que yo sugiero. Llévense su botella a todos lados y cárguenla donde puedan. Uh-huh. Porque algunas veces el deseo la mujer lo maneja de tal manera que cuando está metida en un trabajo no tiene ganas de ir al baño, por más que tenga el inodoro cerca, porque ya se mal acostumbró. Bueno, que eso yo creo para mí no está bien, pero bueno, eso es... No, para mí está pésimo también, pero ya uno cambió todo, vamos a empezar por ahí, ¿no es cierto? Tenía el médico de cabecera, donde tenía el tiempo de explicarle a la madre, al padre, a los hijos. Yo decía, tenía un loro y creo que hasta el loro trataba al médico de cabecera. Y ahora uno entra, ¿y qué tiene? 6 minutos y pasa el segundo paciente. Entonces, no puede educar el profesional con 6 minutos al paciente. Mira los estudios que lleva, sí, ¿no? Bueno, eso es una dinámica un poco del sistema de salud, ¿no? Sí, actual, sí. Que es una vorágine muy difícil de manejar, pero creo que eso a veces es independiente del médico, Sí. incluso del paciente. Pero bueno, uno tiene que poder sentarse a explicarle, porque a mí me pasa ahora, desde mi nueva posición, que yo no hago más asistencial, sino me encargo de patologías raras y demás, es cómo se le explica al paciente y el tiempo que uno le dedica al paciente para explicarle qué es lo mejor para él. Y no es un tema de timing, no es un tema de tiempo, es decirle, yo necesito, a veces un paciente te lleva 15, otro te lleva media hora, otro te lleva 45 minutos. ¿Sí? Bien. Pero también, discúlpame Ana, la relación médico-paciente cambió. El médico no es la única fuente de información. Perfecto. Entonces, ¿lo seguimos en un par de minutos? ¿Puede ser? Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Karina Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal. WhatsApp 11 36 12 30 35. Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Muy, pero muy interesante el tema del doctor Fabián Outreras, y
quedó ahí una preguntita en el aire, lo voy a presentar al doctor Federico Lerner, que ya lo presenté, que es farmacólogo, y le iba a hacer una pregunta al doctor Otreras. Sí, es un comentario. Creo que hoy el médico tiene un rol como parte de un equipo de salud y no solo es fuente de información al paciente. Creo que hoy el paciente busca su propia información y busca su tratamiento. Nada puede reemplazar al médico, pero no es el único que brinda esa información cultural que vos decías de cuánta agua tenemos que tomar. Creo que la relación o la sociedad cambió y es más a un mismo nivel. Antes era el médico, o éramos los médicos los que le instruíamos al paciente qué tiene que hacer. Y creo que hoy es conjunta la discusión, y no solo con el médico, sino en general con todo el equipo de salud. No es en contra de lo que decía, es una opinión al respecto nomás. Vos sabés, siguiendo en esta línea, Dale. Igualmente tenemos bastante tiempo para tratar el tema específico, ¿no? Me voy a dar a tomar el atrevimiento de sacar un tema de la galera que a mí me preocupa muchísimo. Yo tengo una obra social que se llama Osprera, que era una maravilla, lo mejor era Osprera. Me decían a menudo, decirme de dónde está esa obra social. Y mira, ¿por qué se te dio? No se me dio. Yo paso 2 meses del año en Necochea. 40 años atrás, en Necochea, lo que mejor había era una clínica de Osprera, que es estibadores y ruralista. No le estoy haciendo para nada publicidad a Osprera, porque el Osprera de antes no es el Osprera de ahora. Es un desastre total, está judicializada, no entrega medicamentos. Lo peor en este momento que nos puede pasar es caer en Osprera. Y nunca, jamás hice lo que estoy haciendo y no está preparado. Bien. Cuando uno va al médico, y creo que no es Osprera solamente, el médico tiene 6 minutos. Ustedes saben que yo tengo una enfermedad poco frecuente. El médico que me atendió, que no era de Osprera, el que fui el primero, me dijo: mira, Ana María, nosotros tenemos un límite, pero realmente yo te voy a dar 5 turnos para poder llegar a ver qué tenés vos. Correcto. Hoy, 6 minutos. Voy a la obra social. El médico mirando para abajo, porque estaba completando la ficha del que salió seguramente. Todos salían con el mismo color de papelito. Yo iba por un problema en los pies. Entonces me dice: buenos días doctor, ¿qué tal, cómo está? Bien, doctor, y siempre mirando para abajo. ¿Y si está bien, para qué está acá? Primera pregunta. Porque tengo un problema, Ah, muy bien. Papelito celeste como salía todo. ¿Qué me da, doctor? Sin mirarme a la cara. Tiene que ir al traumatólogo, a un kinesiólogo. ¿Para el dedo del pie, doctor? Sí. ¿Qué más quiere? Sáquese una radiografía. Buenas tardes. Doctor, serán buenas tardes para usted. No son todos iguales, pero hay muchos. Entonces, no me miró a la cara. Pueden dar como médico, no todos por suerte, tratar así a un paciente. Si haces una pregunta personal, me parece que excede a mí como persona. Es difícil hablar de un colega que uno no conoce o que hayas tenido esa experiencia. No es lo recomendable lo que te pasó. Pero 6 minutos, ¿qué podés hacer? Eso es lo que dan, 6 minutos. No a este médico en especial. Yo personalmente no hago medicina asistencial. Claro, nunca ejercí la medicina asistencial. Mi profesión es investigación básica o investigación clínica. No estoy capacitado para juzgar cómo un médico asistencial evalúa un paciente en ese tiempo.
en la facultad uno aprende otra cosa, pero yo no tengo esa experiencia. Correcto. Perfecto. ¿Nos vamos al tema? Dale. Bien. La importancia de la investigación clínica como herramienta terapéutica de las enfermedades poco frecuentes. Contame, por favor. ¿Qué título? La investigación clínica es el proceso que tiene la ciencia hoy para probar que un tratamiento, un aparato, una tecnología médica o la epidemiología es segura y eficaz. Son todos esos procesos. A lo largo de la pandemia todos aprendimos fase 1, 2, 3, 4 y vimos la importancia que tiene para desarrollar una vacuna, en ese caso un tratamiento o una prevención para el COVID. Y todos aquellos que participaron en los estudios recibieron antes la vacuna que aquellos que la recibieron después de que salga al mercado. Fue una herramienta terapéutica para todas las personas que recibieron la vacuna haberla recibido antes de que estuviera disponible. Y sobre todo en enfermedades poco frecuentes, que era el tema en charla, la población, al ser muy escasa, tiene muchas chances de recibir un tratamiento muy eficaz, porque en general son tratamientos genéticos desarrollados específicamente para tratar su patología y la reciben antes, muchos años antes. El desarrollo de un remedio tarda entre 8 y 10 años. Entonces, haberla recibido 6 o 7 años antes que salga al mercado es una opción. Tal vez en otros lugares, fuera de Argentina o Latinoamérica, también tienen un riesgo, porque la medicación no sabemos si va a ser segura. Entonces, en fases precoces, esa fase 1, fase 2, existe un riesgo de que la medicación o no sea eficaz o sea insegura. Muchas medicaciones que están en proceso de desarrollo no llegan al mercado porque no cumplen esos estándares. Pero Argentina, la gran mayoría de esos estudios son tardíos, son después de hacer varios pasos previos. Entonces, tenemos esa opción y encima tenemos un poco más de chance de que sea seguro. Entonces, en lo personal, creo que la ciencia en general siempre es positiva. Estudiar y conocer factores o registrar pacientes, que es lo que vos planteabas al principio, es fundamental. Y no solo como sociedad, sino para aquellos pacientes que reciben ese tratamiento. Argentina hoy tiene un grupo significativo de trabajadores en investigación clínica, se estima que son entre 15 y 20.000 personas, pero también existe un grupo muy grande, mucho mayor este número, que está recibiendo tratamiento para sus enfermedades antes de que estos tratamientos salgan al mercado. Existen medicamentos que no salen al mercado en forma tardía, pero son los menos. Por ejemplo, no sé si esta pregunta es para vos o no, ¿tá? Te pregunto, vale, capaz escuchamos. Que no es. Un medicamento sí. Que tiene X años y que vende la patente, se dice así. Expira la patente. Expira la patente. Sí. La toma otro patrocinante, otro laboratorio, otra industria otro farmacéutica. Laboratorio, perdón. Sí. Otro laboratorio. Tiene el mismo prospecto. No, la misma fórmula. Sí. Diferente prospecto. Pero no responde a cómo respondió el anterior. Puede pasar porque a mí me está pasando. ¿Está? Ahí tengo como varios comentarios. Bien. Los remedios no dejan de estudiarse nunca. Hay remedios que salieron al mercado y el ejemplo es lo que pasó con la ranitidina, no sé si todos saben. La ranitidina debe tener 50 años. Tenía 50 años en el mercado. Bien. Hace 2 años atrás, 3 años atrás, se demostró que la ranitidina produce como un metabolito de su degradación natural, y es una frase muy compleja. La ranitidina se va desarmando en función del tiempo. Uno de esos metabolitos podía generar a producir cáncer en animales después de muchos años. Entonces, la ranitidina, después de estar en el mercado 40 años, sí, salió del mercado. Entonces, es un proceso vivo y la ciencia sigue acumulando información en base a medicamentos que están en el mercado. Y
volviendo a tu pregunta, Sí. Argentina no tiene ley de patentes medicinales. Y para que un laboratorio original salga al mercado, requiere un montón de información, igual que la información de una medicación que es copia o genérico, se llama, de esa medicación. Existen estudios que en Argentina son obligatorios para algunos remedios, no para todos. Existe un listado de medicamentos que necesitan hacer estudios de bioequivalencia, se llaman, para demostrar que tiene una eficacia equivalente. No quiero entrar en la discusión técnica de qué estudios son, pero existe un rango del 80 al 120% de que tiene que tener parámetros semejantes. Pero el 80 no es igual al 100 y el 125 no es igual al 100. Pero esos estudios en Argentina solo se hacen en un grupo muy acotado de remedios. Y son los remedios que se llaman de seguridad restringida. Son medicamentos que tienen que tener una concentración en sangre muy específica para no hacer daño. No conozco en detalle la legislación vigente al respecto, pero hace unos años atrás eran 25. Los otros no necesitan ni siquiera esos estudios para salir al mercado. Es probable que esa diferencia terapéutica que vos evaluás empíricamente, me parece que no funciona, se deba también a que no existe en Argentina el requisito de ese tipo de estudios. Ahora bien, ¿qué es el paciente? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los pacientes? Porque yo estaba con la medicación, que la digo porque no es que estoy recomendándola, colchicina, ¿tá? Tiene 120 años en el mercado, estaba perfectamente con el otro laboratorio, de la noche a la mañana nos cambiaron, yo estoy haciendo un pequeño censo entre todos los pacientes y estamos todos con descompostura y retrocedimos en nuestra enfermedad y volvemos a tener todos los síntomas. ¿Qué hacemos? Sí. Obvio que no sos Dios, No. pero ¿qué hacemos? Como hijo de cualquier vecino, la recomendación siempre es que la salud es bidireccional. Que hables con tu médico, que le cuentes qué es lo que te está pasando. No hay otra, sí, ya le dije, no hay otra que medicación. Sí, la colchicina tiene una toxicidad asociada que se expresa a través del tracto gastrointestinal. Sí, exacto. Entonces, no solo puede ser falta de eficacia, sino que hayas tomado tal vez demasiada. No, acá ya está hecho el censo. Y el problema son los niños, que retrocedieron en la enfermedad totalmente. Te lo puedo decir yo, que tengo todos los síntomas, como que estoy tomando agua, pero a su vez, problemas intestinales. ¿Qué recurso tiene el paciente con una cosa así? Porque no decimos, compramos colchicina de otra marca. No hay otra marca de colchicina. Sí, no tengo muchas herramientas para ofrecerte. No, te lo tiro así, ¿viste? Lo que trato de contar es que en otros países existen lo que se llaman drogas esponsoriadas por el ministerio. Bien. Existen patologías de drogas huérfanas donde existe una política de inversión estatal orientada a ese tipo de tratamiento, y existe también laboratorios que pertenecen a los ministerios para desarrollar medicamentos que no se quieren fabricar por la industria farmacéutica. Sí. En Argentina el caso es el HIV, existe una fábrica nacional de medicamentos, y sí, también me acuerdo hay de la época que se abrió y todo. Y existe un desarrollo en Chagas, donde es una patología que por fuera de ciertos países no hay mucho desarrollo farmacológico. El Hospital Gutiérrez hizo un desarrollo hace unos años muy interesante en la transmisión neonatal, pero que existe la posibilidad de que el Estado destine recursos a fabricar ese tipo de remedios que no están tan disponibles. Genial. En marcha nos ponemos. Contá conmigo. Me quedaría ahora charlando con vos, pero ahí tengo al doctor Nicolás Villasante. Piensen un redondeo para el final del programa. Bueno, el tema realmente va a dar que hablar. De hecho, te lo digo, ya lo presenté, es jefe de sección de andrología y cirugía reconstructiva del Hospital Alemán. ¿Cómo
desmistificamos, ¿no es cierto?, la difusión sexual eréctil, que es tan importante para el hombre y la mujer, pero para el hombre es frustrante muchas veces. Sí, de hecho, ¿qué tal? Buenos días, Ana María, gracias por la Buenos invitación. días. De hecho, antiguamente, es un término que ya está en desuso, se lo llamaba impotencia, lo cual es un término poco feliz porque habla de una cuestión de el hombre potente y el hombre no potente. Entonces, Sí. hoy se lo llama disfunción sexual eréctil, es una patología que es muy frecuente, y esto es una de las cosas que el paciente cuando viene a la consulta, a veces su duda es: estoy haciendo una consulta en el lugar adecuado, tengo que ver al urólogo, tengo que ver al andrólogo, tengo que ver, bueno... Que no le gusta al hombre. Que no le gusta, tampoco hay... A ver, también se cree que quizás son casos poco comunes, y en realidad hoy tenemos estudios que demuestran que la incidencia es muy alta. Hay un estudio que hace de los más importantes que se hizo en Harvard, en Boston, donde una población entre 40 y 70 años realmente había una incidencia de disfunción eréctil de leve, moderada, severa del 52%. Entonces es muy alta. Es cierto que hay disfunciones que son muy leves, que quizás hasta no requieren ningún tratamiento médico, pero lo hay. De hecho, en Argentina se ha hecho un estudio muy importante en el Hospital de Clínicas, dentro del contexto de un programa que se llamaba La Semana de la Próstata, que lo organizaba el profesor Massa, que fue uno de mis jefes y de mis mentores. Y en ese estudio hecho en Argentina, que se tomó una población de 50 y 75 años, se vio que el 42% de la población tenía disfunción eréctil, pero un dato importante, una pregunta interesante que se hizo en ese trabajo fue: ¿quiénes habían consultado alguna vez por eso? Porque eso fue un score que se hace para ver el grado de disfunción, que sí son pacientes que no iban, obviamente, preguntando o requiriendo información acerca de la disfunción eréctil, sino que se iban a controlar la próstata. Y solamente de ese 42%, el 13% había hecho alguna vez alguna consulta o había recibido algún tipo de tratamiento. Entonces, es una patología que tiene alta incidencia, pero que tiene poca hasta ahora. Creo que eso está disminuyendo, cada vez hay más información, la gente también un poco le va quitando el miedo a preguntar sobre esos temas. Pero acá donde yo creo que tiene que estar involucrados otras especialidades. A nosotros viene el paciente a la consulta diciéndonos: buen día, vengo por esta situación. Tengo una dificultad en alcanzar correcta selección, etcétera. Pero el que tiene que interrogar quizás antes es quizás el médico clínico o el endocrinólogo, etcétera, que muchas veces en esto que charlabas vos de la consulta rápida, solamente van obviamente al grano y a lo que el paciente consultó, y se pierde esa posibilidad de hacer un diagnóstico quizás de manera más precoz, cambiar hábitos, etcétera, que después vamos a ver que tiene mucho que ver con la fisiopatología de esta patología. De hecho, en cuanto a las causas, acá el doctor Otero algo ya habló de esto, pero más o menos es la fisiopatología y las causas más comunes que generan obviamente la disfunción eréctil tiene que ver con muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades cardiovasculares, o sea, el paciente diabético, hipertenso, con algún grado de dislipemia, etcétera, son esos pacientes que van a tener mayor riesgo. ¿Por qué? Porque van a hacer una afectación vascular, y tanto la diabetes, más o menos el 50% de los pacientes diabéticos, sobre todo mal controlados, van a tener algún grado de disfunción sexual. El 50% de los pacientes obesos, a grandes rasgos, va a tener algún grado de disfunción eréctil. Entonces tiene mucha influencia en eso. También hay, hablando de esto de los mitos, la gente también cree que esto es una enfermedad del adulto mayor. Y no, nosotros obviamente vemos pacientes de todas las edades, desde adolescentes. ¿Por qué? Porque dentro del origen de esas causas, que son las causas orgánicas más frecuentes, también hay causas psicógenas. Que obviamente cuanto más joven es el paciente, va a haber mayor incidencia. ¿Qué psicógenas? Psicógenas son pacientes que tienen algún trastorno de ansiedad, depresión, angustia, etcétera, también es muy común, y nosotros lo vemos como una consulta, y dentro de los mitos también es ciertas dismorfias, o sea, muchos pacientes consultan por su tamaño peniano, creen que es pequeño. Hoy en día también hay mucha cuestión audiovisual, mucho video, mucha cosa que desde la niñez casi que empiezan a ver material de sexo explícito, en lo cual también se hace toda una especie de alteración de la imagen corporal. Pacientes muchos consultan pensando que su pene es pequeño, cuando tienen nuevamente un desarrollo genital absolutamente normal. Entonces, obviamente eso es algo nuevo que se está viendo, porque obviamente hay un acceso a la pornografía que en otras épocas era mucho más dificultoso, que es todo un capítulo sobre lo que pasa y cómo influye esto
en el desarrollo, obviamente, de la imagen corporal, en el desarrollo de la vida sexual del adolescente y luego del adulto. Entonces, obviamente, afecta entonces también a adolescentes, a adultos jóvenes, y estas son las causas quizás más frecuentes, todo lo que son los trastornos metabólicos. Ahora, por ejemplo, la pandemia ¿incide? A ver, la pandemia se vio que en la pandemia hubo mucho más consumo de lo que estamos hablando. El aislamiento generó más consumo de material de sexo explícito por internet. También generó un nuevo tipo de relaciones con esto de tipo lo que se llama el sexting o algo así, que es esto de comunicarse por internet y tener ciertas relaciones virtuales de índole sexual. Entonces sí, ha generado obviamente ciertos cambios que yo creo que con el tiempo va a volver a cierta encauce, no digo normal, porque hablar en sexualidad de normalidades y anormalidades no es algo que no solemos hacer, pero a quizás relaciones que uno las considera más tradicionales. Uh-huh. ¿La pastillita celeste empeoró la situación, enmascaró o qué pasó? No, el sildenafil, que lo que hablas en el año 1998 fue cuando un laboratorio que ahora es de los más grandes del mundo desarrolló y sacó al mercado la molécula, que es el sildenafil. Realmente fue una revolución en cuanto a la medicina sexual. Cambió no solamente el tratamiento, sino los manejos, los algoritmos diagnósticos, etcétera. Yo creo que no ha venido a mejorar la terapéutica de la disfunción eréctil, y ahí hay uno de los mitos. Cuando se desarrolló la molécula y empezaron los primeros trabajos y las primeras experiencias, había una cosa así popular, que la gente tomaba Viagra y se moría. Viagra es el nombre comercial del sildenafil. Y eso en realidad es un concepto erróneo, o sea, es una medicación que tiene una seguridad muy alta. Tiene contraindicaciones, como toda la medicación. Hay pacientes que no la deben utilizar, pacientes que toman nitritos o que son una medicación, un vasodilatador coronario, el paciente que tiene una angina inestable, o los pacientes... ¿Va bajo receta médica o no? Sí, es bajo receta médica. ¿Qué pasa? En muchas farmacias las venden sin una prescripción médica. Entonces, ¿es muy segura? Sí. Cuando la indica, cuando la prescribe un médico que obviamente que maneja la patología, sabe qué paciente lo puede tomar y qué no. Si un paciente, por ejemplo, tuvo un infarto recientemente, tuvo un accidente cerebrovascular o tiene una arritmia de reciente diagnóstico. Ya no se habla, pero antes se decía, o sea, que fue por un exceso de pastillas. Claro, bueno. Hay un impedimento porque si no se dejaría de vender, pero no puede ser de venta libre. No es de venta libre. Es cierto que yo tengo muchos pacientes que dicen, no me hagan la receta porque yo tengo un farmacéutico amigo que me la vende y me hace un descuento de paso, etcétera. Pero bueno, uno igualmente le tiene que al paciente darle todas las indicaciones y también tiene efectos adversos. Hay pacientes que se preocupan porque hacer un vasodilatador genera rubor facial o tienen algún grado de cefalea. Hay muchos pacientes que entre el temor este concepto de que la gente se muere al tomar sildenafil, sumado que quizás en la toma tiene un grado de cefalea o rubor facial, etcétera, obviamente que el paciente se asusta mucho y muchos pacientes dejan de tomarlo por eso. Uh-huh. Bien, haceme un redondeo del tema, si quedó algo ahí por decir. No, mira, yo creo que lo fundamental, y creo que de esto coincidimos todos en todas las patologías, es la prevención. O sea, está bien, hoy sin duda que tenemos tratamientos eficientes para tratar la disfunción eréctil, pero es como que estamos en un paso, tendríamos que adelantarnos un poco. O sea, está demostrado en estudios que el mejorar obviamente o el manejo correcto de la hipertensión, de la diabetes, descender el descenso de peso. Otra cosa muy importante es el tabaquismo, el alcohol también tiene efectos muy deleterios sobre la función eréctil. Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer hincapié antes de llegar a la pastillita. Entonces uno no solamente tiene que ser un médico que indique la pastilla, hay otros también tratamientos más allá de los pacientes no respondedores a estas drogas, son inhibidores de la fosfodiesterasa, desde
que van desde la pastillita hasta finalmente un implante de una prótesis, por ejemplo, que eso también es otro de los mitos que la gente no entiende muy bien de qué se trata. Eso quiero que vengas a hablar en un próximo programa. Perfecto. Porque me parece que se está poniendo de moda. Me parece. A ver, es un capítulo interesante de los implantes. Interesante. Sí. Entonces te decía, como para redondear, tenemos tratamientos efectivos, sí, pero tenemos que hacer hincapié en la prevención, que es la prevención no solamente para la disfunción eréctil, es la prevención para un paciente que no sufra un evento cardiovascular o un accidente cerebrovascular. O sea, es la misma fisiopatogenia, se afectan los vasos. Y generalmente lo primero que se afectan son los pequeños vasos. Los vasos penianos son vasos pequeños, y de hecho hay estudios donde se ve que hay un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, de eventos cardiovasculares, infarto, etcétera, en los pacientes que tienen disfunción eréctil. Tienen mayor riesgo esos pacientes. Entonces ahí es donde uno no solamente tiene que decir toma la pastillita, sino mejorar tus hábitos para prevenir, para mejorar tu disfunción eréctil, que es lo que consultaste, pero también para prevenir eventos más graves como un infarto, un evento cerebrovascular. Perfecto. Muy bueno, Villasante. Un chiquitín tenés, unos minutitos. Junto a las dos. El sildenafil se desarrolló a principios de los 90 como un antihipertensivo. La fosfodiesterasa es el segundo mensajero del óxido nítrico, y por ese motivo 3 personas recibieron el premio Nobel. Creo que la ciencia y la investigación clínica tienen la capacidad para a veces encontrar cosas que no son tan claras y volcarlas a una indicación distinta. Era un antihipertensivo para una enfermedad, como decía el doctor, algo renal, y terminó con un lanzamiento al mercado con disfunción eréctil. Exactamente, de casualidad. Muchas gracias por tu aporte. Doctor Otreras, un mensajito cortitito. Bueno, en común coincidimos que la prevención es fundamental y que las enfermedades más frecuentes que conocemos todos son a veces las causantes y se pueden evitar al menos el daño estructural más grave, ¿no? Entonces mi mensaje es tenemos que hacer prevención y cuidemos nuestro cuerpo y vayamos a nuestros médicos. Exactamente, muchísimas gracias. Juro que me quedaría horas charlando con ustedes, pero 14 horas, nuestro programa ha llegado a su fin. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,